¿Quién necesita un juicio? En su libro Nunca sin intercesor, el fallecido pastor Morris Benden, también teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió: hay gente que dice que no hay necesidad de un juicio investigador, porque el Señor conoce quiénes son suyos. Por supuesto que lo sabe, pero si Dios hubiera deseado pasar por alto nuestra inteligencia, dejando nuestras preguntas sin responder y tener un gobierno basado en una obediencia ciega, lo podría haber comenzado hace mucho tiempo atrás. Y también cuenta que en cierta ocasión, donde se analizaba el tema del juicio investigador, describe una situación así. En un momento dado, un hombre, ubicado en la parte del fondo del santuario, se levantó de su asiento y preguntó con voz grave: finalmente, ¿quién necesita del juicio investigador? Enseguida, el pastor Benden hace la siguiente declaración: Dios necesita de dicho juicio, no para su información, sino más bien para su vindicación, pues Dios necesita ser vindicado para vindicarnos. Nosotros lo necesitamos, no para nuestra vindicación, sino más bien para nuestra información. Los ángeles y los mundos no caídos necesitan del juicio. Y paralelo a esto, la fiscalía, es decir, el diablo y sus ángeles, lo demanda. Este juicio tiene una parte vital en la vindicación de Dios delante del universo. Sobre esa misma pregunta y su necesaria respuesta, en este estudio se expone resumidamente lo que la Santa Biblia y el Espíritu de Profecía dicen acerca de la necesidad y beneficios del juicio divino. Iniciemos con una declaración a priori, que será la base de nuestro estudio y análisis. El juicio no tiene la finalidad de informar a Dios, pues Él lo sabe todo. Tampoco es para que nosotros determinemos quién se salvará o perderá, pues la base de ello ya está determinada y es por la entrega a Jesús, según Marcos 16:16. Realmente el juicio sirve a Dios para vindicar su carácter, para confirmar la confianza de sus criaturas y para ejercer su justicia en la erradicación de Satanás, del mal, del pecado y de los pecadores. Por el lado complementario, el juicio sirve al universo creado para conocer probadamente cómo es Dios en justicia, misericordia y dignidad para erradicar el pecado y reinar eternamente. ¿Quién necesita el juicio? Dios necesita el juicio. Los escritos de la Biblia y de la hermana White muestran claramente la intención de que Dios sea conocido y reconocido por su justicia. Es evidente el deseo inspirado de exponer cuán justo es realmente Dios. El salmista David escribió: seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El apóstol Pablo, de igual manera, mostrando ese deseo inspirado, escribió: Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo notan? Según Pablo, el plan divino incluye que Dios sea reconocido como justo a fin de justificar al que es de la fe de Jesús. La hermana White también hace declaraciones reveladoras sobre este tema. Ella escribió así:
Pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, sino que también vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Recordémoslo, esto debe ser inolvidable. El plan de la redención, según el texto, atiende dos cosas. Número 1, la salvación del hombre. Y número 2, la vindicación del carácter de Dios. El diccionario define vindicar como un verbo transitivo que significa defender o exculpar a una persona injustamente atacada. En este contexto, la vindicación del carácter de Dios es necesaria porque el adversario ha culpado injustamente a Dios ante el universo creado de injusto, de mal legislador e indigno de reinar. El carácter de Dios ha sido injustamente manchado por el enemigo. Pero el eterno plan de la redención incluye la vindicación del carácter divino. Escribiendo más específicamente del tema, la sierva del Señor declaró así: durante el juicio investigador se examinarán los registros de todos aquellos que en un tiempo u otro han profesado lealtad a Cristo. La investigación no se hace para informar a Dios ni a Cristo, sino para informar al universo en general, para que al aceptar a algunos y rechazar a otros, Dios sea vindicado. La hermana White explica que esto es necesario por causa de las acusaciones satánicas en contra de los hijos de Dios y en contra del carácter de Dios y de su ley. Y a través del juicio, Dios nos defiende y al mismo tiempo vindica su justicia, su carácter y su ley. Así escribió la hermana White. Habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante del universo. Está bastante claro, ¿verdad? ¿Quién necesita el juicio? Los seres celestiales. ¿Puede existir acaso un ambiente santo donde los adoradores rezan repitiendo frases mecánicamente y motivados por el temor? ¿Pueden imaginarse ese ambiente santo, pero con adoradores que por experiencia propia han visto y comprobado que Dios es digno de honor y gloria y por eso lo exaltan? Leamos parte de la declaración de fe de nuestra creencia número 24. Dice así: el juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos que duermen en Cristo y por lo tanto en Él son juzgados dignos de tener parte en la primera resurrección. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a aquellos que creen en Jesús. Los seres celestiales, los ángeles no caídos, observan con atención el desarrollo del juicio premilenial y notan la misericordia de Dios al salvar a los creyentes en Jesús. Ellos observan el gran amor de Dios y su deseo de salvar. A ellos queda revelada la verdad acerca del carácter de Dios. Las mentiras antes propagadas acerca de Dios son aclaradas durante el juicio. Y sólo así es que puede entenderse la alabanza que se presentará en el reino celestial. El profeta escribió: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor,
el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es evidente que tales adoradores han experimentado la santidad, justicia y dignidad de Dios, y por eso le exaltan. Y tales reconocimientos son resultado del juicio de Dios. ¿Quién necesita el juicio? Nosotros necesitamos el juicio. La hermana White escribió: está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo, juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. El egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Dios no solo desea salvarnos, no solo desea informarnos, Dios desea que sepamos cuán justamente fueron todos juzgados, porque Él desea nuestra confianza, desea que le amemos y obedezcamos, pero que lo hagamos racionalmente, motivados por el reconocimiento de su amor y su justicia. En la fase milenial queda aclarada toda posible duda. Ante cada uno de los redimidos serán mostradas las evidencias que resultaron en salvación o perdición de los demás. La justicia de Dios quedará expuesta ante los ojos y entendimiento de los redimidos durante el milenio. Cada redimido reconocerá que Dios obró amorosa y justamente en su trato con todos sus hijos. Verán que su propia salvación dependió de tomar para sí los méritos de Cristo. Verán que la perdición de otros no dependió de Dios, sino de las decisiones de ellos mismos. El amor, misericordia y justicia de Dios queda evidente para los redimidos. El resultado es confianza en el Creador y reconocimiento de su justicia y dignidad. La fase milenial del juicio es para beneficio nuestro. ¿Quién necesita el juicio? Todo el universo creado. Consideremos el siguiente párrafo que describe el final del juicio. Dice así: toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido expuestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras te alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán, dijo el salmista. El juicio vindica a Dios delante del universo, expone el verdadero carácter del pecado, redime
a los que creen en Jesús y prepara a toda la creación para una nueva y eterna era de felicidad. Porque está decretado que un día iniciará un reino eterno y feliz. Un reino donde no existe dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Un reino donde mora eternamente la justicia y la felicidad, y donde Dios reina eternamente y para siempre. Que Dios nos permita estar allí.